hay que mantener dos variables, que es aire y humedad. Tú tienes que jugar con eso para hacer un buen compost. No necesitas nada más, ¿ya? El compost, entonces, estamos de acuerdo que es un proceso aeróbico. Eso es lo más importante, necesitas aire. ¿Cómo se hace el compost? Tú necesitas los residuos orgánicos, ya sea de un casino, ¿no es cierto? Típico que en la minería hacen los compost de los residuos orgánicos y llegan a estas empresas que le van a vender la compostera. Acá yo peleo con todos los que me van a decir la compostera. Aquí no hay compostera, un reactor aeróbico, qué sé yo, en términos de ingeniería ambiental, pero sí es un depósito donde tú agregas ese compost. Pero a esos residuos tú tienes que adicionarle aire. Pero en el fondo lo primero que es como una receta. Tú tienes que tener tu materia orgánica y esa materia orgánica tiene que tener un tamaño adecuado. Ya no tiene que ser ni muy grande, ni tampoco tiene que ser algo, un jugo, algo que esté una pepilla de guagua, porque eso tú nunca lo vas a poder airear y se te va, el oxígeno no va a llegar ahí, por mucho que tú lo agregues. Entonces tú tienes que tener una humedad que sea entre el 60 y el 70%. Más humedad de eso, se te pudre, ¿ya? Incluso un 70%, depende del residuo. Hay residuos, hay mezclas, como uno tiene mezclas de cosas que tú puedes ver, porque un 50% de humedad es suficiente. Hay otros residuos que son materiales que son más secos, que tú podrías tener un 60% de humedad. Nosotros lo medimos acá en el laboratorio, después vamos a ver cómo se mide humedad, pero sí, como esta es una cosa que se puede hacer casera, dicen que cuando uno estruja y si no cae agua es porque está bueno, qué sé yo, hay diferentes técnicas. Pero lo más importante es el aire y es la humedad de este compost. Entonces, lo que pasa inicialmente es que cuando tú le das un tamaño adecuado, que pueden ser, tienes que tener una mezcla de partículas, porque en el fondo tú también necesitas tener una estructura para que el aire que tú les vas agregando circule. Por lo tanto, tú deberías tener partículas de diferente tamaño. Por eso les decía, no te sirve todo gigante porque no se te va a descomponer, y tampoco te sirve todo como una papilla porque se te va a pudrir, no le entra aire. Entonces, el compost, lo primero que pasa es que en los primeros 30 días sufre una degradación fulminante. Perdón. Conversamos 5 minutos más del compost y lo dejamos para mañana. Sufre el compost una degradación fulminante en los primeros 30 días. ¿Por qué? Porque están todos estos componentes que son muy fáciles de degradar y los microorganismos se los pelean, se los van a comer. Entonces se comen toda esta materia orgánica que está muy fresca y ellos se comen lo que está inmediatamente más disponible. Se lo comen, y como se comen esto o incorporan, lo empiezan a degradar, los microorganismos empiezan a crecer. No en número, no en tamaño, no pueden crecer en tamaño, ¿no es cierto? Pero en número, en población. Y además, como estos microorganismos están trabajando, se está generando calor. Uno mete la mano en un compost durante los 30 primeros días y uno tiene que sentir ese calor. Eso quiere decir que el compost está funcionando. Si tú metes la mano en un compost que está helado, vas a tener un compost helado, es un compost muy hediondo, porque no tiene aire. Si no hay aire, no hay microorganismos que estén funcionando. Y hay que voltear. Y ahí tienes que voltearlo. En el laboratorio nosotros agregamos aire con una bomba, pero lo que se hace en el campo o en las pilas es que tú, para dar aire, ¿qué haces? Volteas la pila, aireas. Y tienes que airear una cierta cantidad de veces dependiendo eso no hay una receta establecida, pero dependiendo de todos esos factores, tú metes la mano, ves el olor, la temperatura, tú sabes más o menos cuánto vas a airear. Y es fundamental la humedad en los primeros 30 días. Acá en el sur tenemos el problema de que si la pila la dejas afuera y no la tapas, llueve, se te murió la pila. Porque se te hizo anaerobio con el agua, pues si tú necesitabas aire y ahora todos esos poros están llenos de agua, por lo tanto se te pudrió. Pero tú lo puedes volver a airear, siempre hay una forma de remediarlo, no hay problema con eso. Cuando las cantidades de materia orgánica son muy pocas, si tú estás haciendo un compost muy chiquitito, a lo mejor tú vas a meter la mano y no vas a sentir calor,
porque el calor se te fue lo perdiste, por intercambio, transferencia de calor por el medio lo perdiste. Eso sí se puede ver cuando tienes una cantidad más o menos grande que lo tienes bien aislado, tú lo podrías ver. En otro compost a lo mejor se va a estar generando calor, pero como está un poco tú no lo puedes sentir. Pero tú sí estás viendo que el compost está funcionando. Entonces durante los primeros 30 días lo que uno espera es un aumento de temperatura. Y el compost tiene que tener un aumento de temperatura hasta el 50, 60 grados Celsius incluso, porque eso incluso te sirve como desinfectante. Cuando hay estos compost que tienen, por ejemplo en el sur también se usan los compost con las excretas de los bovinos, de los animales, qué sé yo, cuando tú llegas a estas temperaturas todos esos microorganismos mueren, se inactivan por esas temperaturas. Cuando tienes un compost que no llegó a muy buena temperatura, unos 40 grados, es que algo te falló y no hubo una desinfección buena del compost, ya, pero ahí tienes que mejorar otro tipo de parámetros. Ahora, cuando tú agregas un exceso de aire a tu compost, lo vas a helar. Vas a estar en el fondo, vas a estar secando ese compost, va a estar súper aireado, pero no vas a tener la temperatura que tú necesitas para ese compost. ¿Me entiendes? Son muchas variables. Sí. Es por eso yo estudié y me gustó mucho más de las lombrices, es más rápido, no tiene problema con Teo porque hacen una red de túneles por todos lados, el aire sobre todo los residuos grandes, una pera así la atraviesan de lado a lado, por todos lados, los papas también, entonces, y van repartiendo las bacterias. Bueno, ellas sí hacen... Van con ellas, entonces hacen... Es un efecto mecánico. Claro, un efecto mecánico, entonces por eso me gustó mucho más lo que el trabajo, cómo lo realiza la lombriz. ¿Y una lombriz de especial? ¿Una especie de especial? Lombriz californiana, sí. Sí, la vamos a usar. Incluso lo usan para hacer la harina porque tiene una reproducción tan rápida que después ya con porcentaje de residuos después empieza a crear sobrepoblación, entonces hay que sacar y la hacen harina. Bueno, si la otra vez había un niño no sé, de estas ferias... Tiene muchas proteínas. Había un niño en una feria de estas de escolares que él hacía galletas con harina de lombriz. Sí. Yo no puedo. Pan también. ¿Cómo Incluso es? en Asia se las comen así. Porque es otra cultura. Harina de lombriz. ¿Y cómo se transforma en harina de lombriz? Lo ¿Se cual seca? tiene un proceso de cocción, es como parecido al de la harina de pescado. Ya. Más o menos lo mismo, unas cocciones, la pan secando. Secando. Y una harina irreconocible, o sea, a ti te dicen que es harina de lombriz, tú no tenés idea, porque es una harina muy similar a la harina común. Blanco. Es un poco más amarillenta, pero es irreconocible. No, yo no me Es irreconocible. Los deportistas de alto rendimiento comen eso. Sí, es que tiene Porque tienen alto contenido de proteínas. proteínas. Lo que pasa es que dicen que es la fábrica más económica de proteínas que... Bueno, debe ser, si al final uno mira qué están haciendo ellas